Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Gracias por sus misericordias, por su bondad, por todo lo que nos da sin merecer, ¿verdad? Voy a leer el Salmo 146. Para comenzar, dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Alabemos al Señor mientras tengamos vida, mientras Él nos dé el aliento y mientras estemos sanos y podamos elevar nuestro canto, nuestras manos a Él. ¿Qué le parece si hoy con todo nuestro corazón le cantamos al Señor? Que queremos bendecir su nombre, que queremos alabarle a Él. Queremos bendecir.
iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por su amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por su amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Te bendecimos, Señor, porque grandes son tus maravillas y gracia sobre gracia nos das. Grandes son tus obras, grande eres tú, Jesús. Vamos a decirle, has aumentado. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros
fortaleza en nuestra canción. Es por eso que queremos andar como es digno de ti. Y que tu palabra abunde en nuestra boca, en nuestro caminar, Señor. Queremos entonar este canto como una oración, para que tú nos ayudes a andar como es digno de ti. Corazón.
mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Te necesito, no soy perfecta aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Te necesito hoy, no soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Te necesito, no soy perfecto aún, mas con paciencia a ti correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Puestos los ojos en ti, Jesús, correremos. Correremos la carrera que nos queda por delante, sabiendo que algún día te veremos. Y mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento, te alabaremos, te glorificaremos, te daremos la gloria con nuestras vidas, con nuestro ser, con nuestro corazón. ¿Cuánto te necesitamos? Porque no somos perfectos aún. Te necesitamos, Señor. Cuando pensamos en todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, solo podemos darte gracias. Nuestro corazón desborda de gratitud por tu misericordia, por tu bondad, por
por tu amor, Señor, demostrado en nuestras vidas. Es por tu gracia. Has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies. Todo lo ponemos a tus pies, Mis aflicciones quiero aún nuestras dártelas aflicciones, Señor. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Vivo para ti, Señor. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti.
servirte, Señor. Que cada momento de nuestra vida, Señor, nos permitas adorarte con todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Mi hermano puede tomar su lugar. Vemos que cuando una parte del cuerpo siente dolor, todo se estremece. Y bueno, estamos ahorita consternados con un sentimiento encontrado. Por un lado la alegría, la dicha de saber que nuestra hermana Patti está con el Señor, está con quien tanto amó, pero pues sabemos que también hay una ausencia que se extraña y que la vamos a extrañar. Pero nos tenemos que congratular, mis hermanos, porque esa es precisamente el verdadero sentido de la gracia y de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, que tengamos la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no vemos, pero que es real, y que muchos, miles, están yéndose, están muriendo sin esa esperanza, sin esa seguridad. Y por eso el Señor nos tiene aquí todavía, porque hay un propósito. Y el propósito es precisamente establecer el reino de Dios aquí, en la tierra, a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio. Y eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene de pie. Y pues le voy a pedir que me acompañe a orar. Estamos transmitiendo Casa de Oración León en el Bajío, México, y queremos bendecir a quienes nos escuchan vía Facebook, Casa de Oración, por internet, y a los aquí presentes. Bueno, vamos a saludarnos. Voltea a ver a su hermano, bendígale con su mirada, salúdelo y dígale: qué bueno que te veo, qué bueno que aquí estás. Y vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a ponernos en sus manos. Bendito Padre eterno, te damos muchísimas gracias porque eres bueno y tu misericordia es eterna, Señor. Porque estamos en las mejores manos, en las manos del Maestro, en tus manos, Señor nuestro. Y te pedimos que bendigas esta reunión, Señor. Te damos gracias porque hoy es un día más que podemos estar reunidos como cuerpo, como iglesia, como tu casa, en tu familia, y pues nos congratulamos en ello, Señor. Queremos agradecerte por todo lo recibido, Señor, y aún por lo que no hemos recibido, porque tú sabes nuestras necesidades, tú sabes lo que ocupamos, y aunque los anhelos y las expectativas, el proyecto personal pueda ser muy diferente a lo que tú piensas, Señor, tú eres el que estás estableciendo siempre tu voluntad perfecta, Señor, y a ella nosotros nos acogemos, la recibimos, Señor. Queremos orar por unas peticiones específicas, y especialmente hoy queremos pedirte porque le des paz y consuelo a nuestros amados hermanos Juan y Estefanía, hermanos de nuestra hermana Patti, que está contigo, Señor. Darles el reposo, la paz, esa llenura especial para que tengan ese cuidado, Señor, de ti. Consuela su corazón, que tengan la paz que sobrepasa su entendimiento. Y Señor, guíalos en este caminar, porque ahora ellos comienzan con una nueva experiencia de vida. Queremos también pedirte por nuestra hermana Linda y Marta Roldán en la ciudad de Aguascalientes, Señor, por su salud, por su paz, porque sigan caminando contigo. Igualmente por nuestra querida maestra Gaby Vargas, que van a hacer unos estudios, ha estado un poco enferma, Señor, te pedimos que salgan favorables, que se restablezca. Igual nuestra hermana Maggi, nuestra querida maestra Maggi, Señor, que tú la estás restaurando, que ella complete su sanidad, Señor, toda su salud sea restaurada, te pedimos. Y te pedimos también por Elizabeth Rodríguez. Ella tiene cáncer en el hígado, Señor, ella no te conoce, y esta es una petición que tú conoces, que tú sabes, porque alguien que no cree nos pide que oremos por ella, pero tú estás por encima de todo.
Qué bueno que no crea, pero que se acerque. Es algo que solamente tú puedes hacer en el corazón de las personas, Señor. Queremos orar por un pastor de casa de oración. Hoy vamos a orar por el pastor Jesús Roa, en la ciudad de Maracay, en Venezuela. Gracias por la vida de Jesús, su familia, su esposa, por cada familia que tú permites que se congregue en ese lugar, Señor. Síguelos esforzando, Señor, y guárdalos mucho. Están en un país, en una ciudad, con muchas complicaciones, sobre todo ahora, bajo no solamente el régimen que viven, sino también la pandemia que está también asolando ese país. Así que, Señor, te pedimos por la vida de Jesús, de su esposa y de toda su familia, Señor. Que cada familia que tú acercas ahí a Casa de Oración Maracay, en Venezuela, Señor, pues reciban tu palabra, reciban el consejo a tiempo, Señor. Y qué decir, Señor, de tantas personas que hasta hoy tú has restaurado, Señor. Te queremos dar gracias por ellas, por personas que tú has traído a la fe a través de todo este tiempo, Señor, de pandemia, de confinamiento, donde tú te has revelado a la vida de muchas personas que no te conocían y que ahora te han buscado, Señor. Y ese es el propósito por el cual tú permites tantas cosas. Por eso también queremos darte gracias, porque tú has tenido misericordia de muchos, porque retrasas tu venida para que muchos sigan procediendo al arrepentimiento, Señor. Gracias por tu misericordia infinita. Y qué decir de tu provisión diaria, Señor. Qué decir de cómo nos has guardado en medio de cualquier circunstancia, en todo tiempo, Señor. No solamente por estos tiempos que pasamos, en todo tiempo nos has guardado, en todo tiempo tú has estado pendiente de nuestra mesa, Señor. Y hemos venido, Señor, agradecidos, habiendo tomado esa parte de lo que es tuyo para entregarla, Señor, en amor, en obediencia, como una ofrenda voluntaria. Aquí está nuestro diezmo, Señor, el cual damos con amor. Queremos decirte que lo hacemos porque sabemos lo que esto representa, que haya alimento en tu casa, que tengamos un lugar donde congregarnos, que a través de los medios y recursos que nos das podamos llevar tu palabra a otros lugares, Señor, y que nos permitas también favorecer a quienes tienen alguna necesidad. Así que, Señor, aquí está nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Bendícela, bendice al dador alegre, bendice su trabajo, bendice su bolsa, su negocio. Y si algunos de mis hermanos tienen problemas económicos difíciles, Señor, sé con ellos. Que haya trabajo, que haya un sustento seguro para que ellos también puedan glorificarte con su diezmo, con su ofrenda, y que no falte el pan en casa. Te pedimos que bendigas nuestra oración, Señor, que la recibas, igualmente nuestras acciones de gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y bueno, mientras pasan nuestros hermanos, le quiero dar algunos avisos, como siempre, en nuestras transmisiones en vivo y por parte de los diferentes ministerios. Ahora este viernes tuvimos una reunión muy agradable, la reunión de matrimonios, con la participación de unos hermanos muy amados en un tema de la perseverancia dentro del matrimonio, algo que debe ser pues un ejemplo para todos, ¿verdad? Caminar perseverantes en todo, y qué mejor que sea nuestra casa. Y bueno, el próximo viernes tenemos la reunión de varones, no os la pierda, no pierda de vista esto. Acuérdese que tenemos que tener la palabra presente en nuestras vidas, y los varones somos cabeza de hogar. Igualmente tendremos nuestra reunión de adolescentes jóvenes el próximo sábado 22. Y bueno, yo quiero hacer una invitación especial el día de hoy para ustedes y para quienes nos están escuchando por internet. El próximo viernes 21 a las 8 de la noche, los quiero invitar a que tengamos un tiempo de adoración y de oración aquí, de manera presencial en la iglesia. Quienes deseen venir a orar y adorar al Señor, pues les pido que se acerquen. Vamos a tener unas papeletas para que ustedes pongan sus necesidades para orar por ellas en este lugar. Y asimismo, bueno, orar por tantas necesidades. Creo que como iglesia tenemos también que tener esos momentos de intimidad, de oración y de adoración con nuestro Señor, para que unidos en un solo clamor, bueno, expongamos todas pues todo lo que tenemos que decirle a nuestro Señor, desde nuestras acciones de gracias hasta nuestra oración, poner delante de Él. Noche de oración, viernes
8 de la noche, si quiere llegar un poquito antes, 15 minutos, para poder escuchar sus peticiones y entonces pues proceder. No va a ser una noche completa, no es una velada de oración, pero sí vamos a estar aquí el tiempo suficiente para poder dar a conocer al Señor, que ya sabe, simplemente se lo vamos a expresar, lo que tenemos en el corazón. Y bueno, tenemos las convocatorias a maestros de la iglesia infantil, a ujieres y a grupo de alabanza, quienes deseen anotarse ahí en el módulo de información. Igualmente las despensas que están pues siempre a la disposición de quien tenga necesidad, también puede acercarse y hacer su petición con nuestros hermanos Omar y Claudia, aquí están presentes, y ellos ya les indicarán el proceso para que ustedes puedan recibir esa despensa. Así que mis hermanos, pues solo puedo agregar, cuídese mucho, la situación, lo decimos cada semana, no ha cambiado, hemos tenido la terrible experiencia de ya 2 hermanos nuestros que se han ido a causa de esta enfermedad terrible. Sabemos que por encima de todo está la voluntad de nuestro Señor, pero mis hermanos, no bajemos la guardia. Recuerde que no dependemos de un semáforo, no dependemos de una autorización por parte de las autoridades vigentes. Nosotros tenemos que normarnos por la obediencia a nuestro Señor, y el Señor nos pide que cuidemos este templo, que seamos obedientes a las autoridades. Así que guárdense, como se los decimos, no salgan sin cubreboca, use su gel antibacterial, lávese cada vez que pueda sus manos, y sobre todo no permita que nadie le hable sin cubreboca, mi hermano. A donde usted vaya, no permita que nadie se acerque a usted sin cubreboca. Bueno, vamos a dar inicio a una serie, pero le quiero dar un antecedente. Mire, nosotros en el lugar donde estemos, vivimos en un país, en una nación que está regida por leyes, que está regida por una constitución. Y a donde usted vaya, a donde nosotros entremos, pues siempre va a haber leyes, siempre va a haber reglas. Nadie puede vivir como le dé decimos por acá en México, su regalada gana. Todos estamos normados por ciertos lineamientos, preceptos, al lugar donde vamos, la escuela, los trabajos, incluso dentro de la casa tiene que estar establecido un orden por medio de determinadas formas de vida. Y bueno, nuestro Señor desde el principio, Él estableció normas para sus hijos, normas para la humanidad, de cómo vivir de acuerdo a quien nos creó. Él es el que nos crea, Él es el maestro, Él es el que sabe cómo debe funcionar nuestro cuerpo, el que cómo tenemos que tener, por ejemplo, convivencia entre nosotros mismos, y estoy hablando a nivel general de la humanidad. Ahora, es lamentable cómo todo lo establecido por Dios, esas reglas, esas normas, lo primero que hizo el hombre fue romperlas. Y eso es muy natural en el hombre. De hecho, hay un dicho por ahí muy popular que dice que las reglas se hicieron para romperse. Ya ve cómo sí se lo sabe. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues solamente una mente reprobada, una mente corrupta puede pensar que las reglas se hicieron para ser rotas, para destruirse. Sin embargo, el Señor ha establecido normas desde el principio, y Él nos los recuerda cuando viene aquí a la tierra en la figura de Cristo Jesús, dándonos una serie de lineamientos de cómo debe normarse la vida del hombre, y específicamente de su iglesia, de sus hijos. Porque para el Señor nosotros somos ciudadanos de un lugar diferente. ¿Sí sabía usted eso? De manera que nosotros tenemos que ser ciudadanos de un carácter especial, un carácter conforme al carácter de Cristo. Esta serie que iniciaremos el día de hoy se llama Los Principios del Reino de Dios. Y en esta serie lo que vamos a hacer es un estudio de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que conocemos como el Sermón de la Montaña. Mire, ahí nosotros vamos a encontrar toda la riqueza, todos los principios que el Señor ha establecido para que la iglesia, sus hijos, quienes le seguimos, vivamos bien. ¿A quién le gustaría vivir bien?
¿A quién le gustaría agradar a Dios? Pues eso es lo que el Señor desea cuando nosotros atendemos su palabra. Porque, mire, cuando se hayan cumplido los tiempos, cuando las palabras del Señor Jesucristo se cumplan y que Él regrese por su iglesia, habrá un grupo, ¿verdad? Esperemos que cada vez sea mayor, de hombres y mujeres que se van a ir con Él, que nos vamos a ir con Él. Diga usted, está hablando de mí, ¿verdad? Pero Él establece una forma de vida para esos hombres y mujeres que decidieron seguirle. De manera que estos hombres y mujeres, al caminar como Él, van a empezar a manifestar un carácter pues muy especial. Sin embargo, ese carácter va a hacer que estas personas, y usted va a empezar a identificarse, sean criticadas, sean rechazadas por su forma de pensar y de vivir. Sí ubica lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué va a ser usted rechazado? ¿Por qué va a ser usted criticado, señalado? Bueno, porque lo que usted ahora vive hace un contraste con lo que el ser humano en su estado natural idealiza como propósitos de vida, poniendo siempre sus ojos, su corazón en lo que agrada a sus sentidos. Estamos hablando de las cosas físicas, las tangibles, las materiales, las sensuales, las que producen placer. Pero yo me estoy refiriendo a otros hombres, a los que quisieron caminar con Él, a los que conmovidos por el Evangelio y las sanas palabras de Jesucristo, al reconocerlo como Señor y Salvador, entonces dispusieron su corazón a seguirle para ser como Él. Porque ese es precisamente el propósito, ser como Él, someter su voluntad, o sea, nuestra voluntad, en obediencia al Padre, en obediencia a sus mandamientos, y el Señor Jesucristo siempre lo hizo. Él estableció un ejemplo de vida en un propósito muy personal, muy específico de hacer lo que el Padre hacía o el Padre hace. Jamás hizo algo que estuviera fuera de su voluntad y dejó un ejemplo práctico de obediencia, de sujeción. El Señor, entre otras cosas de las que enseñaba, dijo en Juan 5:19, yo se lo voy a leer. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. ¿Se da cuenta de la manera como el Señor obedecía a su Padre? Dice, lo que Él hace, yo hago, lo que Él dice, yo hago. ¿A usted le gustaría que su hijo siguiera su ejemplo? Entonces usted está caminando con Dios de una manera perfecta, porque no creo que usted quisiera que su hijo imitara algo que desagradara a Dios, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién es el primero que tiene que hacer lo que hace el Padre? ¿Yo? Y dejar un ejemplo de vida. El Señor también dijo en Juan 15:9, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Dice, permanezcan en mi amor. Versículo 10, importante, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, ¿qué nos dan a entender estos dos versículos, estos dos pasajes que leímos? La forma como el Señor Jesús estaba tan ligado al Padre que no hacía nada más que tratar de agradarle en todo lo que Él hacía. Por eso este carácter no es nada envidiable por el hombre no regenerado, mis hermanos. A Jesucristo lo rechazaron precisamente por ser distinto. Y a usted también lo van a rechazar por ser distinto. Por eso preocúpese cuando usted no sea rechazado, cuando no sea criticado, cuando no sea señalado. Obviamente por las cosas que agradan a Dios. Porque si usted está conformado al mundo, si el mundo lo reconoce, si todavía el mundo tiene con usted tratos, pues algo está pasando o algo no ha sucedido. Y en el precisamente Evangelio de Mateo, el Señor a través de las bienaventuranzas se va a dirigir a quienes muestran el carácter o deben mostrar este carácter. Nosotros cuando leemos las bienaventuradas lo que vemos normalmente son una serie de promesas. Bienaventurado es quién. Pero aquí lo que tenemos que ver, lo que verdaderamente importa o es más enfático, es para quién son esas promesas. Para quien poniendo la fe en Jesucristo,
para quien, creyendo en su sacrificio en la cruz, el Espíritu no le reveló a su vida solamente a Jesús como Salvador, sino también como Dios, como Señor y Creador del universo. Por eso, en contraste a todo esto que estoy hablando, podemos ver cómo a lo largo de la historia se han levantado líderes pues muy importantes que han dirigido movimientos, naciones, gobiernos, establecido filosofías. En la actualidad podemos ver este poder a través de grandes monopolios, empresas transnacionales, donde sus líderes, sus directivos ejercen su voluntad, su autoridad, imponen leyes. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, debido a la soberbia natural del hombre, al rechazar a Jesucristo, al rechazar la obra del Señor, pues desconocen sus mandamientos, desconocen sus leyes, todo orden de Dios está fuera de sus planes. Y lo que no entienden es que al hacer esto están desconociendo que algún día llegará el tiempo en que ellos, todos los hombres, sean gobernantes, sean gobernados, sean líderes o no lo sean, toda generación se tendrá que inclinar ante Jesucristo. Eso es lo que desconocen. Y precisamente en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, en esta enseñanza que conocemos como el Sermón de la Montaña, vamos a encontrar una revelación extraordinaria de los principios del reino de Dios. Un mensaje donde el maestro va a revelar un conjunto de leyes, de mandamientos, de ordenanzas que deben formar parte, una parte activa, deben de regir la vida de quien desea no solamente agradar al Señor, sino estar bien, él y su casa. ¿Usted quiere agradar a Dios, mi hermano? ¿Quiere estar bien? ¿Quiere que su casa esté bien? Entonces necesitamos aprender los principios del reino para vivirlos aquí en la tierra. Es tan rica esta enseñanza, mis hermanos, que quienes las escucharon al final del sermón, asombrados de la sabiduría de Jesús, dijeron esto: se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y mire lo paradójico, aunque muchas veces durante el caminar de Jesús, mientras enseñaba, mientras Él establecía el Evangelio, pues reconocían en Él un conocimiento especial, una autoridad de alguien que venía muy por encima, incluso reconociendo lo que nadie podía hacer lo que Él hacía si no venía de parte de Dios. Bueno, finalmente no lo reconocieron como tal, le desecharon y le sacrificaron. Y eso es lo que sigue haciendo el hombre. Puede reconocer que todo lo que viene de Dios es bueno, pero cuando se da cuenta el costo de caminar con el Señor, entonces es rechazado. De manera que, como un preámbulo a este gran, extenso mensaje de enseñanzas muy prácticas que, si Dios permite, vamos a estudiar, a través de 9 bienaventuranzas, el Señor describe el carácter de las personas que hacen evidentes los rasgos de su propio carácter, el carácter de Cristo, su forma de pensar, su forma de discernir, su forma de actuar, en contraste a lo que el mundo busca. Si usted se da cuenta, cada vez los estándares del mundo van más enfocados hacia la gente carismática, hacia la gente con criterios diferentes, donde cuenta más la eficacia que la moral, y a veces hasta quien aspire a cargos de alto nivel, directivos, deben cubrir determinados perfiles, contar con determinados conocimientos, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho, a veces hasta su origen, ¿verdad? Personas con capacidades especiales sin debilidades para cubrir todo de acuerdo a las necesidades que les están exigiendo. De manera que cuando se ve el perfil en la actualidad de una persona exitosa, de acuerdo a esos estándares, pues imaginamos que quienes deben ser, aspirar a estos trabajos deben de ser gentes muy diferentes, muy especiales. Y yo le voy a hacer una aclaración. Mire, el ser formal, por ejemplo, el ser honrado, el ser honesto como hijo de Dios, no va en contra, ¿verdad? O sea, la buena moral y la espiritualidad de una persona no va en contra de tener eficacia en un trabajo. Sin embargo, tal parece que para muchos dan mejor resultados las personas que tienen un carácter
que muchos denominan fuerte, ¿verdad? Personas intransigentes, duras, violentas, que se jactan de un carácter muy fuerte y que le puedo garantizar que son las personas más débiles que yo conozco, porque no tienen dominio propio, no tienen paciencia, no tienen mansedumbre. Así que cuando usted a alguien le diga, yo tengo un carácter muy fuerte porque es iracundo, violento y majadero, dígale, ten misericordia, Señor, de este hombre. De manera que jamás el carácter de Cristo va a empatar con el pensamiento del mundo, y evidentemente quienes lo sigan tampoco. Y ahora que veamos las bienaventuranzas, nos vamos a sorprender del tipo de personas que sí agradan al Señor. Características extrañas, opuestas, al compararlas con lo que el mundo pues pide, o el mundo que nos rodea nos muestra. Voy a comenzar estableciendo qué es una bienaventuranza. Mire, la palabra bienaventuranza en el griego es makarizo con K, de la raíz mak, que significa grande, macros, y se traduce como grandemente feliz, o sea, muy dichoso. De manera que un bienaventurado en el griego, Macarios con K, ¿alguien conoce un Macario? Pues ese es bienaventurado, siempre y cuando sea dichoso. Ayer me platicaban de un Macario todo amargado, ¿verdad?, que no tenía que ver nada con su nombre. Bueno, Macario o Macarios no solo indica el carácter de quien recibe la bendición o el bien, sino que es la naturaleza de lo que él es, de lo que él recibe. Por eso representa que es dichoso porque reconoce lo que está recibiendo. En el hebreo bienaventurado, del hebreo ashrei, expresa la prosperidad, la felicidad que experimentan quienes son favorecidos y bendecidos, pero por alguien superior. Ahora sí ya vamos a entenderlo mejor. En este caso, porque sabemos quién otorga el favor. ¿Quién es el que nos otorga la gracia? Dios. Por eso somos bienaventurados, porque reconocemos de quién viene toda esa bendición, todo ese favor. Dice Deuteronomio 32, 29, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Esto podríamos aplicarlo a nuestra vida. Bienaventurados somos nosotros, ¿por qué? Porque ¿quién como nosotros que fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo? Y esa es la bienaventuranza, esa es la dicha. Ahora, es preciso entender que una persona bienaventurada no siempre goza de una situación agradable, porque a veces todo lo queremos ver a través del espejo de la dicha, de las cosas que nos agradan, desde el punto de vista del gozo, del bienestar inmediato. Vamos a ver una escritura en el libro de Job, capítulo 5, en el versículo 17, por favor. Job 5:17 dice de esta manera: he aquí bienaventurado, o sea, bendecido, feliz, dichoso, es el hombre a quien Dios castiga. A ver, ¿eso ya no les gustó o sí les gustó? Así como que ya nos dejó un poquito tensos, pero mire, ¿qué sigue en el versículo 18? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Entonces, ¿por qué es bienaventurado a quien Dios castiga? Porque el Señor en su misericordia lo atrae a sí mismo, aunque se haya desviado. Si las situaciones se han puesto difíciles, si necesita un castigo, si necesita una llamada de atención, si necesita voltear los ojos al Señor, dice, Él produce la llaga. O sea, Él te pone algo que te haga voltear los ojos a Él, pero Él mismo te venda. Él mismo produce el ¿qué? El consuelo. Él es el que da el abrazo, Él es el que sana. Pero ¿por qué eres bienaventurado? Porque el Señor puso sus ojos en ti, mi hermano, no te dejó caer, no te dejó tirado en el camino. ¿No le parece que eso es una bienaventuranza? ¿Cuántos se han alejado del camino? ¿Cuántos han caído y sin saber por qué? Porque esta es la gracia de Dios, de repente ustedes dicen, qué barbaridad, aún con todo lo que hice y el Señor me trajo con lazos de amor. Bueno, eso es ser bienaventurado, mis hermanos. Dice 2 de Timoteo 3:12, en un pasaje que también tiene que ver con esto,
Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Quién quiere vivir piadosamente? ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir piadosamente es vivir caminando con Dios. No se trata de decir que me la paso haciendo cosas buenas, obras buenas. Eso es otra cosa, mis hermanos. Una persona pía camina con Dios. Una persona impía se aleja de Dios. Entonces, vivir piadosamente, dice, todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren caminar con el Señor, en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Usted quiere vivir piadosamente? Ya no me contestó. Bueno, pues de todas maneras va a padecer persecución si quiere caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque a eso se refiere precisamente. El carácter que usted desarrolla en Cristo Jesús, pues va a hacer que lo señalen, que lo critiquen, que lo juzguen, lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, volviendo a las bienaventuranzas. De estas son 9 las que se mencionan, pero solamente las primeras 7 señalan aspectos que tienen que ver con el carácter de la persona. Recuerde que en la Biblia 7 es sinónimo de perfecto, de manera que aquí el 7 va a representar un carácter completo. La octava y novena bienaventuranza va a hacer referencia a los perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya son una consecuencia de quienes poseen las 7 anteriores, o sea, su carácter hace que sean perseguidos. Después de esta breve introducción, ahora sí vamos a entrar de lleno al sermón de la montaña y vamos a imaginarnos al maestro en lo alto de una colina, caminando delante de sus discípulos, sentándose, volteando a verlos a ellos, porque recuerde que a ellos a los que primero se dirigía, pero siempre la gente le buscaba. Nosotros estamos llegando a ese monte, estamos viendo al Maestro y estamos esperando las palabras de vida eterna. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que ponga mucha atención en lo que vamos a estar leyendo en estas bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea, que sea mentira lo que hablan de ti. Dice, gozaos y alegraos, por vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ahora, ya se fijó las características de estos hombres y mujeres. Ahora imagínese a un reino, a un país, a una gran nación regida o gobernada por este tipo de personas, liderada por este tipo de personas, con los rasgos que no muestran las características que en la actualidad se podrían identificar de alguien exitoso, que ejerce la autoridad, que ejerce poder y que causa admiración. Los que decíamos que por intransigentes, intolerantes, iracundos, bueno, confiando en su talento, en sus recursos, orgullosos de sus triunfos y bienes materiales, hacen de lado a quien les ha dado todo lo que tienen. No se dan cuenta que si tienen lo que tienen es porque Dios lo ha permitido. Pero moral y espiritualmente son los más carentes y dignos de misericordia, por la dureza de su corazón. Sin embargo, los rasgos descritos en las bienaventuranzas, más bien parece que señalan a personas que se podrían considerar como ingenuas, débiles, apocadas o de personalidad cobarde. Sin embargo, lo que podemos ver son precisamente que no son los que usan las bendiciones que Dios les da para pasar sobre los demás. Más bien son humildes, son vulnerables al dolor, porque dice que ellos lloran, son mansos, o sea, son benignos,
y aunque andan por la vida insatisfechos, pues no es porque no tienen riquezas o porque no tienen poder o disfrutan de deleites, sino porque tienen hambre y sed de justicia, porque ellos aman la rectitud, son misericordiosos, tienen un corazón limpio, por tanto son pacificadores, están ejercitados en el sufrimiento. Ellos no son verdugos, sino víctimas de la crueldad ajena. Son menospreciados, señalados, difamados. Su conducta es motivo de burla. Padecen afrentas, pero no reaccionan con violencia. De hecho, no se defienden. Antes perdonan y aman. Ahora yo le pregunto, ¿alguien se identifica con este carácter? ¿O se identifica más con los otros, con los intransigentes, los violentos, los que arrebatan? ¿Verdad que ya nos quedamos un poquito así como reflexionando la pregunta? Entonces vamos a ver ahora, a través de las bienaventuranzas, qué rasgos encontramos en cada una de ellas, cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con la primera, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que vamos a tratar de entender es que son los pobres en espíritu. Escuche, en espíritu, no de espíritu. La preposición cuenta mucho, cambia todo, porque estos son los que reconocen su carencia espiritual y por tanto también reconocen su necesidad de ser llenos de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Estos saben, reconocen que su insuficiencia espiritual los mantiene en principio alejados de Dios. Muy contrario a los que desde el punto de vista del humanismo se aprecia tanto, los que buscan tener una excelente percepción de su ego, de su yo, una sobrada autoestima. No, no es eso, mis hermanos. Son aquellos que después de haber luchado en sus fuerzas, reconocen que todavía tienen un tremendo vacío, una pobreza, un desamparo tal que nada puede suplirlo, sino solamente Dios. ¿Quiénes son estos hombres bienaventurados? Acompáñenme a Lucas 4:16, por favor. Lucas 4:16. Aquí vemos al maestro regresando del desierto después de haber sido tentado por el enemigo. Y dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. De manera que ya la gente ya sabía quién era él. Regresa al lugar donde él había crecido. Y dice, se levantó a leer las Escrituras. O sea, lo identificaban con alguien que dice, como era su costumbre congregarse. El maestro se congregaba. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo se encontró con el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ahora, ¿a qué pobres, cautivos y oprimidos y ciegos se refería el Señor? ¿Era literal lo que estaba diciendo o se refería a un aspecto espiritual? Totalmente espiritual, mis hermanos. De manera que la pobreza en espíritu no va a estar asociada con la pobreza material, como si el hecho de tener pocos recursos, ¿verdad?, determinaran que una persona sea pobre en espíritu. Aquellos que están acostumbrados a carencias, a situaciones difíciles, ¿verdad?, limitados a la pobreza física, sin muchas oportunidades, acceso a lo que la mayoría busca, y sin embargo se piensa o se cree que por estas situaciones son más propensos a buscar al Señor, así como el enfermo desahuciado que desea sanar y que se acerca a un médico. Y aunque probablemente estas razones, estas condiciones provoquen esto, espiritualmente no es así. De hecho,
si usted se da cuenta o conoce, hay muchas personas que son pobres materialmente, pero con una gran soberbia, orgullosos, duros de corazón. Entonces, ser pobre en espíritu, mis hermanos, a lo que se refiere el maestro, es reconocer una completa insolvencia espiritual, sus carencias del alma. Y solamente bajo la evidencia que delante de Dios estamos carentes de todo, destituidos de su gloria, alejados y perdidos por causa del pecado, esta convicción nos debe dejar una convicción redundando de que tanto la redención como la perfección espiritual solamente va a venir de parte del Señor. Nadie va a poder llenar ese vacío, ese hueco en el corazón que el Señor. De manera que son los pobres en espíritu los que reconocen que sin la provisión de la gracia y la misericordia del Señor no tendrían acceso a las riquezas de Cristo. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Y es preciso entender o notar que no dice que será de ellos, dice que es de ellos. ¿Qué indica esto? Que el reconocimiento de la pobreza, pobreza sí espiritual, es el comienzo de las riquezas espirituales de quien se acerca al Señor sinceramente. Así como cuando dijo el apóstol Pablo, ahora sé que cuando débil soy, ¿qué? El poder del Señor mora en mí y fuerte soy. Entonces, si usted reconoce su pobreza espiritual, ¿qué es lo que va a hacer inmediatamente el Señor? Lo va a enriquecer. De manera que los pobres en espíritu son enriquecidos cuando reconocen su condición, su situación espiritual delante de Dios, con ese valor de verse tal como son ante la santidad de Dios. Por eso claman para ser saciados de su gracia, de su misericordia. ¿Ha llegado usted a ese punto de decir, Señor, tú lo tienes todo, yo no tengo nada? Tú lo eres todo, yo no tengo nada que ofrecerte. Bueno, ese también es el punto perfecto para la adoración. El reconocer su grandeza, su magnificencia, su santidad, el todo, y tú con todas tus carencias, siendo un minusválido del alma, que no tienes nada que ofrecer, y clamas porque el Señor te llene espiritualmente. Eso es ser un pobre en espíritu. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y sabe qué? Hay quienes de manera totalmente, doctrinalmente desviados o manipulando la Escritura para beneficiarse, han hecho de este versículo una especie de comercio. Están materializando las cosas espirituales. Porque dice que Jesús se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre Jesús? Pues dejando su reino celestial, despojándose de su divinidad, sin estimar el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Para qué? Para que fuésemos enriquecidos en su pobreza, es decir, en su humildad, en su amor sacrificial. Así es como el hombre y la mujer que reconocen su pobreza en espíritu serán enriquecidos por el Señor en Cristo Jesús. Mientras otros pueden andar por ahí en la vanidad de sus mentes con un alto y equivocado concepto de Dios y de sí mismos, muchos que incluso diciéndose cristianos y siervos de Dios, al no reconocer su pobreza espiritual, ni tampoco su necesidad de depender de Dios, se sienten completos, se sienten plenos, satisfechos, así como aquellos miembros de la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerda de estos miembros? En Apocalipsis 3:17, aquellos que decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor a ellos? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Qué palabras de Cristo? Porque fueron las palabras de Cristo a una iglesia que precisamente había puesto los ojos en las cosas tangibles. La parte espiritual la habían dejado de lado. Y así es como el Señor ve a quienes no reconocen su verdadera posición delante de Él, a esos que se enorgullecen de lo que según son o de lo que según tienen, pero solamente quien reconoce su pobreza espiritual, sin importar su estrato social, su condición económica,
jamás seguiría pensando intentar llenar el vacío de su alma con riquezas materiales, con placeres mundanos o con la autoridad que da el dinero, el poder, porque ahora saben de dónde está su verdadera riqueza. ¿Sabe usted que nada de esas cosas será suficiente para llenar el vacío de su corazón y alcanzar la gracia divina, mi hermano? ¿Sabía usted eso? Por eso, al reconocer nuestra miseria, nuestras carencias, cuando vemos la luz de Jesús, nuestra alma se quebranta, mis hermanos. Y ahí es cuando podemos doblar la rodilla delante del Señor y clamarle: Señor, gracias por haber enriquecido mi espíritu. ¿Y cuál es la promesa del Señor para ellos? El reino de los cielos. ¿Cuántos pasan la vida luchando por una posición, por un nivel económico especial dentro de la sociedad, incluso a veces en una congregación, hombres y mujeres peleando ministerios para ser reconocidos por el hombre o para beneficiarse, queriéndose quedar con la gloria de Dios? Mis hermanos, nada tan vano. Por eso los pobres en espíritu, los menospreciados que caminan por este mundo mirando hacia lo alto, sin buscar grandes posesiones ni la pretensión de un hombre que les dé fama y poder, son los que estarán con Jesucristo en su reino. Ahora, esto no quiere decir que usted no tenga planes, que no tenga proyectos, que no tenga incluso esos beneficios económicos o materiales que el Señor le quiera otorgar, pero aquí lo importante es que usted no ponga la mirada en ellos, porque no es el problema el dinero, sino lo que el dinero o la riqueza o el poder puede hacer en su corazón. Así que ya vimos que es un pobre en espíritu. ¿Se identifica con un pobre de espíritu? Los que lloran. Vamos a ver quiénes son los que lloran. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y vaya que se necesita el consuelo de Dios, mis hermanos. Hemos visto cómo, pues no sé, creo que a lo largo de nuestra vida todos hemos visto muchas lágrimas, incluidas las nuestras. De hecho, hemos visto lágrimas falsas, hasta en una película, actores que lloran, y quizás hasta usted ha llorado con ellos. ¿Cuántos han llorado con una película que les enternece mucho? Y aunque la han visto 4 o 5 veces, viene la escena donde de todas maneras llora, ¿sí o no? O sea, ya sabe lo que viene y de todas maneras llora, ¿verdad? Pero a veces así es la gente de masoquista, ¿verdad? Pero bueno, a mí no me gustan las películas que me hacen llorar, ¿verdad? Me gustan las películas que me hacen sentirme Han Solo o Chewbacca, algo así, ¿verdad? Que te dan poder, que te hacen reír. Pero cuando vemos esas lágrimas, sabemos que no están brotando de un corazón quebrantado, o sea, no son reales, no surgen de algo que les ha herido de lo profundo del corazón. Por eso, mis hermanos, los que lloran, y vamos a ver quiénes son, por qué son bienaventurados, es porque la tristeza que causa este llanto está precisamente muy ligada al reconocimiento de su pobreza en espíritu. Quienes con un corazón sensible a su condición delante de Dios lloran, quebrantan el alma por el dolor de haber ofendido a Dios y de seguirlo ofendiendo. Y estos son los que van a recibir el consuelo a través del perdón y la salvación que llenará su alma de gozo. Cuando usted reconoció su pobreza espiritual y clamó por la llenura del Señor en su corazón, cuando usted arrepentido lloró, su corazón se quebrantó porque supo que ofendió a un Dios 3 veces santo, en ese momento usted necesitaba un consuelo al reconocer su carencia espiritual, su destino eterno. Y fue con el consuelo del Señor, es decir, con su perdón, con su salvación, que su alma fue llena del Espíritu de Dios. Por eso, llorar no se debe interpretar de una manera permanente o como si fuera la única forma de ser consolado por sentimientos que surgen
bajo presiones o adversidades, desgracias de la vida, no necesariamente, sino la tristeza de saber que la carencia espiritual, el estar alejados de Dios, nos llevó a pecar delante de Él. De manera que esta bienaventuranza podríamos considerarla como complemento o extensión de la anterior. La primera trata con el entendimiento, o sea, ahí usted reconoció su condición espiritual. Y en esta segunda está usted viendo las consecuencias que motivó precisamente ese reconocimiento, su tristeza. Aquí es como cuando el profeta Isaías clamó: ay de mí que soy hombre muerto. Se dio cuenta que estaba delante del Padre Eterno y él sabía que no podía estar en esa condición. Le dolía saber que en la condición en que estaba espiritualmente podía caer muerto, y en ese momento el Señor envió un ángel para que tocara sus labios con un carbón encendido. Igualmente nosotros, al reconocer nuestro pecado, nuestra pobreza espiritual, el Señor envía al Señor Jesucristo, que con su sangre nos cubre, mis hermanos, y esto nos consuela. ¿O no se siente usted consolado por el perdón del Señor? De manera que los que lloran son también aquellos que, debido a esta nueva naturaleza, ahora no solamente lloran por las cosas que hicieron delante de Dios, sino también tienen un nuevo carácter en su manera de reaccionar. Son los que perdonan, son los que ponen la otra mejilla, son los que ya no se atreven a alzar la mano para defenderse, devolver el golpe, y por todas esas cosas serán consolados, por todas las adversidades. Pero hay una cosa importante que quiero aclarar. ¿Usted cree que las lágrimas, por sinceras que sean, pueden conmover al Señor? ¿Podrán mover su voluntad? Lo más seguro es que no, mi hermano, porque Dios es soberano y su voluntad es perfecta. Su voluntad está por encima de todo. Sin embargo, las lágrimas sinceras que provienen de un corazón humilde y quebrantado, estas que manifiestan el dolor, el desaliento, la gratitud de quien busca el consuelo de Dios, son contestadas por el Señor. Y de alguna manera podemos decir que conmueven el corazón de Dios. Y vamos a ver un episodio en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, que capta perfectamente esta posición que estoy hablándoles acerca de quien tiene un reconocimiento de su condición, y al mismo tiempo lo que hizo fue mostrar una gran necesidad de ser consolada. Ella se acerca al Señor a derramar delante de Él no solamente lágrimas sinceras de arrepentimiento, sino todo su corazón. Vaya conmigo a Lucas 7:37, por favor. Dice: entonces una mujer, ¿ya tiene Lucas 7:37? Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué atrás? Porque de acuerdo a la costumbre, cuando en aquella época se sentaban a la mesa, las mesas eran chaparritas y se sentaban en cojines haciendo las piernas hacia atrás, o sea, doblaban sus rodillas quedando la mesa a la altura de su estómago, de manera que los pies quedaban en la parte de atrás. Entonces esta mujer fue atrás de Jesús, levantó el manto de Jesús y llorando empezó a lavarle los pies. Por eso dice, estando atrás. De manera que dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a que le perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. Y ahí es donde podemos ver el corazón de alguien que entrega el corazón delante del Señor. Mire, aquella mujer pecadora que bañó con sus lágrimas, se jugó con sus cabellos los pies del Señor, ella estaba acusada por su conciencia, ella estaba profundamente arrepentida. Ella sabía que no tenía méritos que exhibir como el fariseo, que dijo, si supiera quién le tocaba, así como diciendo, está comiendo conmigo en la mesa este hombre porque me lo merezco, pero si supiera quién le está tocando, ni siquiera se atrevería. Ahí es donde estamos viendo la diferencia de corazones. Esta mujer solo tenía pecados que llorar, mis hermanos. No tenía méritos que exhibir. Y por eso el Señor la protegió y la consoló. ¿Con qué la consoló? Con su perdón. ¿Qué fue buscando esta mujer? ¿El consuelo del Señor? ¿El abrazo del Señor? Ella no sabía, solamente entregó su corazón al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Protegerla de las críticas de los presentes y perdonarla. De manera que hay lágrimas, mis hermanos, que sí tocan el corazón del Señor. Estoy hablando de manera metafórica. Recordemos a María cuando su hermano Lázaro había muerto. Mientras que su hermana Marta, de alguna manera, por la actitud que tuvo, parecía que recriminaba a Jesús, que no había llegado antes para evitar que muriera. Leamos eso en Juan 11:20. Yo lo voy a leer. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Fíjese la actitud. Ahí viene Jesús, y salió a encontrarle, o sea, a confrontarlo. Dice, y María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Ahora, María, ¿qué fue lo que hizo? Ella derramó a los pies del Señor sus lágrimas, su tristeza, de tal manera que al verla llorando se conmovió en su espíritu nuestro Señor. Dice Juan 11:32, María cuando llegó, qué diferente, no salió a encontrarlo, dice María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Dijo las mismas palabras? Sí. ¿Tuvo la misma actitud? No. Jesús entonces, a verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué hizo? Se estremeció en espíritu y se conmovió. De manera que no fue la actitud y las lágrimas de María, fue la actitud y las lágrimas de María, mas no los argumentos de Marta, los que por así decirlo conmovieron al Señor. ¿Por qué? Porque todo es conocido por Él. Él sabía lo que estaba pasando. De hecho, lo permitió. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Para qué? Para poder demostrar el poder y la gracia y el sustento que el Padre le daba a Él. Es impresionante, mis hermanos, ver en la actualidad todavía cada vez más hombres y mujeres que han endurecido tanto su corazón que no derraman ni una sola lágrima. De hecho, hay algunos que se atreven a decir, es que yo ya no puedo llorar. ¿Y sabe qué? Yo se lo creo. Pero es una gran desgracia no poder llorar a causa de un corazón endurecido. Es una barrera que se levanta de orgullo, de soberbia. Hay un absurdo prejuicio. Hay quienes dicen, prefiero cualquier cosa, pero menos que me vean llorar. ¿Sí he escuchado eso? O quien dice, los hombres no deben llorar. Y muchas veces eso ha sido un problema muy grave dentro de las familias, cuando los niños expresan sus emociones y el padre le dice, tú no puedes llorar porque tú eres un hombre y tienes que aguantarte todo. ¿Qué daño le está haciendo? De hecho, le voy a decir algo, el llanto es una función necesaria para el cuerpo humano, porque desahoga sus nervios. De hecho, le ayuda a que su sistema inmunológico se establezca. Y más ahora que las situaciones que se experimentan cada vez más difíciles, imagínense a alguien que no se atreve a expresar sus emociones y se queda con todo.
Qué terrible es ver personas enfermas de sus nervios, de su sistema, pues de su corazón a causa de esto. Tenemos que entender que el que no llora no recibirá el consuelo de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Si usted le dice a Dios, no, yo no lloro, yo no tengo por qué llorar, el Señor va a decir, pues entonces, ¿de qué te voy a consolar? Es como el que dice, yo declaro y decreto que estoy enfermo, que no estoy enfermo, que estoy sano, se está muriendo, pero yo soy sano y soy sano. Dice el Señor, bueno, pues eres sano, pues ¿a qué vengo? Es lo mismo, mi hermano. Entonces el que no llora de manera sincera delante del Señor, pues jamás sentirá su caricia en el alma sanando sus heridas. Pero quienes lloramos sí tenemos esa dicha. ¿Usted ha sido consolado por el Señor, mi hermano? Mire, durante sus días en la tierra el Señor jamás escondió su llanto, jamás escondió sus emociones, ni su llanto, ni su alegría, ni su tristeza. Dice Hebreos 5:7, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. De manera que cuando nos acercamos al Señor, a su trono de gracia, no solo agradecerle, no solo orar, no solo adorarle, sino también a derramar nuestro corazón. ¿Sabe qué? El Señor escucha, el Señor consuela. El apóstol Pablo, en sus experiencias como ministro, como servidor, como apóstol, dice en Hechos 20:31, por favor, por tanto, velen acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. En 2 Corintios 2:4 dice, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Dice, pero no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Pablo, ese hombre duro que en el pasado perseguía a la iglesia, ahora lloraba delante de sus hermanos, les aconsejaba, los invitaba a ser obedientes al Señor. ¿Qué indica esto? Un nuevo corazón, mis hermanos, tocado por el amor de Dios. Así que bienaventurados los que lloran porque tienen un corazón que al poder sentir sus propias adversidades, sus propias aflicciones o sus faltas, también pueden descubrir sus necesidades espirituales y pueden sentir y conmoverse con el dolor de sus semejantes. ¿Cómo va usted a poder llorar con los que lloran si usted no está dispuesto a llorar, a derramar una lágrima? Cuando usted ve que uno de nuestros hermanos o alguien de su familia está pasando por una difícil tribulación, ¿cómo no llorar, mis hermanos, al ver cómo todavía una y otra vez ofendemos al Señor? ¿Cómo no llorar al saber que con nuestra conducta estamos negando su nombre? Que por desobediencia hemos lastimado a nuestra familia, ofendido a la iglesia. ¿Cómo no llorar y sentir mal por el carácter mundano que todavía te hace caer fácilmente, por no negarte a los apetitos de la carne o por la falta de perdón, por ser tan duro para con los demás? Es decir, por todo el pecado que aún se puede sostener en el corazón. ¿Cómo no llorar por ello? Por eso cuando tú desees llorar, acércate con confianza al Padre, arrepentido, sinceramente, y entonces sin sentir nada de vergüenza, mis hermanos, porque no es vergonzoso llorar, simplemente hazlo, confiado en que vas a ser consolado. El salmista dijo en el Salmo 56:8, pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma es un frasquito simbólico. Dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, mis lágrimas, ¿qué acaso no están anotadas en tu libro? Todo esto es un lenguaje poéticamente muy hermoso. Dice, ¿serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? ¿Qué nos dice esto? Que ninguna lágrima derramada por un hijo de Dios va a pasar inadvertida para el Señor. De manera que esas lágrimas que has llorado a solas, esas con las que mojaste tu almohada en la soledad, Él las vio, mi hermano, mi hermana. Él está pendiente de ti para consolarte. El salmista dijo en el Salmo 6, 2 al 7, ten misericordia de mí, oh Señor, porque desfallezco.
Sáname, oh Señor, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está muy turbada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuelve, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Me he agotado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama y con mis lágrimas empapo mi lecho. Mis ojos están debilitados por el pesar. Se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Mira, mi hermano, ¿de cuántas situaciones has tenido necesidad de tener que entregar tu corazón al Señor? En llanto, en lágrimas, en pesar. Clamar porque incluso tu cuerpo se ha debilitado. Dice el Salmo 42:3, mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces que tú has estado en una desgracia, en una situación difícil, algunos a los cuales pues tú ahora les compartes el Evangelio, que conocieron que pues tu cambio, tu nueva forma de vivir, y que ahora te ven en angustia, clamando al Señor y te dicen, pues no, que muy cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué te fuiste a ese lugar si tú sabías dónde estabas mejor? Y te empiezan a recriminar, te empiezan a poner en cara muchas cosas, pero tú sigues confiado en que el Señor contestará. ¿Crees que contesta el Señor tus oraciones y tu llanto, mi hermano? Porque seguramente seguiremos llorando por ofender a Dios, por dañar a los que amamos, también por orar por muchos para llevar a Cristo. Vamos a llorar por los que se están perdiendo, por las adversidades, por los que nos ofenden. Y a los ojos del mundo siempre va a ser extraño que los cristianos, con la misma facilidad con que lloran, también ríen. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no saben que después del llanto viene el consuelo de Dios. Y eso es algo que el impío, el que no conoce a Dios, no conoce. Por eso, cuando un hermano parte con el Señor, se asombran los demás de que si bien nos ven tristes, también nos ven al mismo tiempo alegres, con ese sentimiento encontrado de saber que algún día estaremos todos juntos con Él. Por eso esas lágrimas que lloramos cuando pasamos por el valle de sombra, como decía el salmista, sabemos que al final hay una fuente que refresca el alma, un consuelo al espíritu. ¿Sabe qué? Más allá de las lágrimas siempre va a estar el Señor. Y donde está Dios, allá hay consuelo, allá hay gozo. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero vea lo que dice adelante, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que el aliento del Señor tiene que ver también con su disciplina, aunque pasemos por situaciones difíciles. ¿A qué se refiere el salmista con este valle de sombra de muerte? Mire, se lo explico rápidamente. A la llegada del invierno, en aquella zona de Oriente, debían mover las ovejas de las montañas a los valles. Y ese era un tiempo peligroso para todo el rebaño, porque las ovejas podían dar un mal paso, caer al precipicio, pero también atacadas por alguna fiera escondida en la cueva o en la hendidura de los peñascos. A veces también había corrientes de agua o de aire muy fuerte. Bueno, durante ese camino, las montañas tapan la luz del sol, levantando sombras que ocasionaban completa oscuridad. Y por eso le mencionaban valle de sombra o valle de muerte. El pastor que conocía el terreno, sabía guiarlo, entonces llevaba su rebaño y lo sacaba, pero lo que hacía era usar su vara para sacar al rebaño. ¿Del valle de dónde? De sombra de muerte. ¿A dónde la quería llevar? A los pastos deleitosos. Pues ahí está inspirado el Salmo 23. ¿Y esto qué quiere decir? Que el pastor usaba su vara donde las ovejas tenían que pasar por debajo del cayado para ser contadas. O sea, ponía el cayado y tenía su vara y las iba pasando y las iba contando. ¿Qué hacía con la vara? Al mismo tiempo que las hacía pasar, porque había unas medias necias, o sea, ¿sí sabe que hay ovejas necias? ¿Verdad? Bueno, simbólicamente yo debo tener un cayado y una vara. Bueno, ahí va, ¿verdad? De manera que por un lado las estaba pasando por abajo del cayado, que era la guía,
Por acá era la disciplina y también con la vara espantaba algo que las pudiera, pues, lastimar, ¿verdad? De manera que el cayado se vea como testimonio de la dirección y la guía de Dios. Eso es lo que representa. Y la vara, el poder y el cuidado de Dios, pero también su consuelo. Sin embargo, pues es lamentable cómo en la actualidad vemos también que hay lágrimas falsas. Hemos estado hablando de las lágrimas que el Señor consuela, de las situaciones donde el Señor nos abraza. Pero hay lágrimas que jamás serán consoladas por el Señor, mis hermanos. Como esas que se derraman cuando se comete una falta y con ellas se pretende chantajear a la persona que se ofendió. ¿Sí sabe de eso? De que empieza usted a derramar lágrimas de cocodrilo, así se dice, para que la ofensa o la falta o el castigo no sea tan grave. ¿Sí sabe por qué se dice lágrimas de cocodrilo? ¿Usted cree que los cocodrilos lloran? Fíjese que no lloran. El cocodrilo tiene un problema, pues que tiene que tener siempre los ojos abiertos y es una manera de hidratar sus ojos. Pero ¿sabe cuándo es cuando más se nota que los cocodrilos derraman lágrimas? Después de que matan a una víctima y la están saboreando. Así es como ellos están manifestando una buena digestión y están gozosos. Entonces las lágrimas de cocodrilo son lágrimas falsas, mis hermanos. De manera que cuando alguien, por ejemplo, llora porque no logra un mal deseo, algo que quiso concebir y que quiso hacer y que no le importó algo para lograrlo, bueno, esas lágrimas, créame que no van a recibir consolación, porque son lágrimas de impotencia, de ira contenida, incluso de odio. Y hay lágrimas más costosas todavía, las que muchos derramarán al sufrir la consecuencia de haber rechazado la provisión de Dios en Cristo Jesús, prefiriendo las ofertas del mundo. Sin embargo, solo las lágrimas que se derraman de un corazón que viene contrito, humillado delante de Dios, recibirán su consolación, y estos son bienaventurados, llenos de dicha. Pero para terminar le voy a dar una mención adicional. Todo el consuelo de Dios que recibimos, mis hermanos, ahora en el presente, aún el mejor consuelo, porque el Señor es bueno, misericordioso y nos abraza, siempre será un consuelo parcial, de poca duración. Sin embargo, habrá un día en que los días de lloro terminarán completos, cuando Dios limpie toda lágrima, y en el sentido más amplio, entonces es cuando los que lloramos seremos consolados, porque no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni más dolor. Y será cuando el Señor complete la obra, cuando regrese por los bienaventurados, los que le siguieron, los que recibirán el reino. Y ahí usted puede decir, está hablando de mí. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Póngase de pie. Vamos a darle al Señor gracias por su misericordia, por su cuidado. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú tienes un plan diseñado perfecto para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, especialmente tus hijos, Señor. Y solamente los que decidimos seguirte, solamente los que estamos dispuestos a pagar el precio, Señor, de caminar negándonos a nosotros mismos, persuadidos de que somos menesterosos espirituales, Señor, persuadidos que tenemos una invalidez del alma que nos hace caer continuamente, persuadidos, convencidos que somos pobres en espíritu y necesitamos de tu llenura. Así que, Señor, gracias te damos, Padre eterno, por llevarnos a este reconocimiento de tu poder, tu grandeza, tu misericordia, tu soberanía y tu generosidad. Saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabremos que podemos llegar contigo a adorarte, a bendecirte, a disponer nuestro corazón delante de ti, a verter nuestro corazón, a derramarlo delante de ti, Señor, con la seguridad de que seremos consolados, donde podemos dejar toda lágrima delante de ti y tú la tendrás escrita en un libro, la guardarás en tu redoma, Señor, porque nuestra tristeza no pasa inadvertida para ti.
Sin embargo, hay lágrimas que son necesarias para darnos cuenta de nuestra debilidad, darnos cuenta de lo vulnerables que somos, darnos cuenta de tu poder y de tu consuelo. Y por eso mismo te decimos muchas gracias, Señor. Nos inclinamos ante tu soberanía y te pedimos que sigas llenándonos de tu Espíritu Santo, que nos sigas discerniendo el tiempo, Señor, que nos sigas levantando el rostro, Señor, para poder caminar en este valle de sombra de muerte, pero dirigidos por tu vara, por tu cayado, por tu palabra, por tu dirección, por tu autoridad. Muchas gracias, Señor, porque somos los que reconocemos nuestra pobreza espiritual y los que lloramos porque todavía te ofendemos, y esto nos hace ofender a las personas que están a su alrededor. Esto nos lleva a hacer cosas que no son gratas a ti, Señor, pero gracias porque ese cayado, esa vara nos infunden aliento y nos llevan delante de ti. En el nombre de Jesús agradecemos tu palabra y nos ponemos en tus manos. La bendición del Señor sea en cada uno de ustedes, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como el cielo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el cielo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. Porque te abates, alma mía, y te turbas con tu confianza solamente en tu Dios. Misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Como el cielo por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed,
cuando me presentaré ante Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te abates, alma mía, y de tu paz. Con tu confianza solamente tu Dios. Y mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo está. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo está. Cada día mandas tu misericordia, cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Démosle un aplauso al fuerte al Señor por su misericordia que es cada mañana, porque cada mañana se renueva, porque Él es fiel. Amén.